Vamos a Sí, ver profe. ahora, vamos a ver ahora que entre las cargas que están aplicadas en una estructura, los esfuerzos de corte que estas cargas producen y los momentos flectores que estas cargas producen, existe una relación, digamos, que las une. Es decir, que no son independientes una de otra, sino que por el contrario, cada una depende de la otra. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una carga, una viga simplemente apoyada con una carga cualquiera. No importa si es una carga de una variación cualquiera. Si nosotros tomamos dentro de esa carga, tomamos un diferencial de X a una distancia X cualquiera del punto A, por ejemplo, vamos a tener que esa fuerza va a tener una intensidad de carga P a la izquierda y una intensidad de carga P más diferencial de P a la derecha. Luego, la carga, digamos, resultante de esa pequeña carga que está aplicada en el diferencial de X va a ser la intensidad de carga P por la distancia diferencial de X. Esta carga, que es una carga cualquiera, nos produce un diagrama de corte Q que supongamos tiene una forma de este tipo y un diagrama de momento que supongamos tiene esta otra forma, esta otra ley de variación. Entonces, ahora analicemos nosotros este pequeño cuadradito que tenemos acá de diferencial de X de ancho. Lo tienen acá a la derecha, está, digamos, sacado y lo tenemos. Tenemos acá la sección S, que es esta, ¿sí? Y la sección S', que es esta otra de este otro lado. Entre las dos secciones tenemos un diferencial de X. Luego, la carga esta, como habíamos dicho, es diferencial de P igual a P, que es la intensidad de carga, por diferencial de X. En esta cara S, vamos a tener un momento flector M y un esfuerzo de corte Q, positivo. ¿Sí? Lo tenemos acá, positivo, Q, ahí. Y en la otra carga vamos a tener un Q más diferencial de Q y un momento más un diferencial de momento, que es Q más diferencial de Q. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo Q que tenemos acá menos P por diferencial de X, que P por diferencial de X es un diferencial de Q. Y luego el momento que tenemos acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a M más Q por diferencial de X. Q por diferencial de X va a ser el diferencial de M. Más el momento que tendríamos de esta carga, P por diferencial de X sobre 2. Eso sería nuestro esquema de fuerza. ¿Lo ven? ¿Se entiende este diagramita o no? ¿Sí o no? Más o menos, profe. A ver, ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no ven? No entiendo en la parte derecha por qué el dm es, o sea, el P por dx o algo así. Cuando vos tenés una sección, tenés una viga y estás tomando dos secciones, no una sola. Si vos tuvieras esta sola sección, en esta sola sección tenés una carga P, tenés un corte Q y tenés un momento M en esta sección, ¿sí?
En esta otra sección tenés una carga P', un corte Q' y un momento M', ¿sí? Que va a ser el que va a producir esta carga P' que tenés acá arriba. Dicho así, ¿lo entendés? Sí, profe. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que entre esas dos secciones que nosotros tomamos, ¿no es cierto? Donde está actuando P y donde está actuando P', que no es otra cosa que P más diferencial de P, están separadas un diferencial de X. Y en ese diferencial de X hay una pequeña carga que está actuando. Pero estamos hablando de diferenciales, es decir, distancias muy, muy pequeñas. Entonces, esta carga es una carga muy pequeña. Pero si nosotros en la cara izquierda teníamos M y Q, en la cara derecha vamos a tener un M' y un Q', que eso lo podemos escribir como Q más diferencial de Q, que el diferencial de Q no sé si es positivo o es negativo, no me importa. Yo voy a tener un Q' que va a ser un Q más un diferencial de Q que no sé cuánto vale. Y voy a tener un M más un diferencial de M que tampoco sé cuánto vale. Pero no van a ser iguales a los que tengo en la cara derecha. Eso es lo que yo quiero poner de énfasis, de que voy a tener otro valor de Q y otro valor de M. ¿Sí? Sí, ¿Sí o profe. no? ¿Sí? Bueno. Entonces, si nosotros ahora, teniendo esto, yo tomo analicemos el cuadrito este. Y yo hago sumatoria de las fuerzas en I. Esto tiene que estar en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Si estamos partiendo de una viga que está cargada y tiene sus reacciones A y B, esto está en equilibrio, quiere decir que este cubito también tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas respecto del eje Y en el punto S', en S y en S'. En S', ¿qué voy a tener? Voy a tener más Q, ¿sí? Menos P por diferencial de X. ¿Por qué P por diferencial de X aplicada acá en el medio? Porque tengo una carga uniformemente distribuida, o que al ser tan pequeña diferencial de X puedo considerar que es constante, entonces voy a tener que la carga vertical que me va a producir esa carga es P por diferencial de X, que es la longitud, y va a estar aplicada en el baricentro de esta carga, es decir, en diferencial de X sobre 2. ¿Sí? Entonces tengo más Q menos P por diferencial de X menos Q menos diferencial, es decir, menos, acá voy a tener más Q por más diferencial de Q, que sería esta fuerza que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Se entiende Sí, o no se profe. entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, pero le hago una pregunta. Q sería Sí, la fuerza de corte, se me de confundió. corte, exacto, de Perfecto, corte. gracias. Entonces, esta ecuación, ¿qué puedo hacer? Y voy a sacar este Q y este Q se me van, y me queda que menos P por diferencial de X menos diferencial de Q es igual a 0. ¿Sí? Me queda menos P por diferencial de X igual a diferencial de Q. Me queda que menos P es igual a diferencial de Q sobre diferencial de X. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que menos la carga P que yo tengo acá, es igual a la derivada del corte respecto de X.
Es decir, que yo puedo encontrar, acá no está escrito, si lo buscan en llano lo van a tener, de que también yo podría escribir de que Q, el esfuerzo de corte, es igual a menos la integral de P por diferencial de X más una constante de integración. Es decir, que el esfuerzo de corte es igual a la integral de la carga, ¿no es cierto?, extendida a toda la viga. O que menos la carga me da la derivada del corte respecto de X. Es decir, que geométricamente el valor de P, el valor de la carga P, me da el valor de la tangente, a mi diagrama de corte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjense, menos P igual a la derivada de Q respecto de X. Vamos acá. Si yo me vengo a este punto, ¿cuánto vale P acá? ¿Cuánto vale la carga acá donde estoy moviendo mi cursor? 0. No tengo carga. ¿Sí? Si yo bajo, me encuentro de que el corte es constante. Entonces, la derivada de Q respecto de X, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. ¿Se ubican? Si me viniera, a ver, es que no hemos hecho ninguno que tenga, en este caso me pasaría lo mismo. Si yo me venga, tengo la carga, no tengo nada, y la derivada de Q respecto de X también me va a dar 0. En este es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde no es, donde nos va a dar la tangente. Es decir, que me está dando el valor de esta tangente que tengo aquí. Si yo ahora tomo el mismo cuadradito y ahora en vez de tomar la sumatoria de FI, tomo la sumatoria de momento de todas las fuerzas respecto de este punto acá, en la sección S', voy a tener más M, más, con respecto a ese punto, más Q por diferencial de X, menos P por diferencial de X sobre 2, y más, acá abro paréntesis, M más diferencial de M, que es el momento que tengo de este lado. Que en definitiva, con el signo menos que tenía adentro, tengo menos M, menos diferencial de M. Si de esta ecuación tengo más el momento, menos el momento. Lo saco. Y fíjense que es menos P por diferencial de X cuadrado sobre 2. Un diferencial de X al cuadrado, un infinitésimo de orden superior. Es decir, que lo puedo suponer igual a 0. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que más Q por diferencial de X es igual, menos el diferencial de momento es igual a 0. Quiere decir de que Q por diferencial de X es igual a al diferencial de momento. Quiere decir que el corte es igual a la derivada del momento respecto de X. Diferencial de M sobre diferencial de X. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense. Si yo me vengo ahora acá y tomo el valor del corte, este es Q, y digo que Q es igual a la derivada de M respecto de X. Si acá la derivada de M respecto de X es la tangente a este diagrama. ¿Sí? Entonces, acá el corte es constante. Quiere decir de que la tangente en mi diagrama de momento
entre este punto y este punto, ¿cómo va a ser? Va a ser lineal y constante. ¿Sí? Es decir, voy a tener siempre la misma pendiente entre el punto A y el punto de aplicación de la fuerza F2. En este caso, en este otro tramo, el corte me aumentó. Si el corte me aumentó, la derivada del momento respecto de X tiene que ser mayor, tener mayor pendiente. ¿Sí? Entonces, entre este punto y este punto voy a tener una variación lineal, porque el corte sigue siendo constante, pero voy a tener una variación lineal de mayor pendiente porque el valor del corte es mayor. Y en este último el corte es mayor todavía, entonces en este último tramo la pendiente de mi diagrama va a tener un mayor gradiente, es decir, va a tener mayor pendiente, pero va a seguir siendo con una variación lineal. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo carga, el corte es constante y el momento varía de forma lineal. ¿Sí? Entonces, la relación que existe entre las tres es la siguiente: que la derivada del corte respecto de X es igual a la derivada segunda del momento respecto de X dos veces y es igual a menos la intensidad de carga P. Luego, si P es constante, esta derivada va a variar linealmente y el momento va a ser cuadrático. Si P varía en forma lineal, el corte va a ser cuadrático y el momento va a ser cúbico. Vamos ahora, les pido que me atiendan en esto y después les asumo todas las preguntas. A ver. Fíjense, nosotros acá tenemos la fuerza F, ¿sí? Entonces, dijimos que en este tramo el corte valía RA, que era F por B sobre L. Si yo hago la derivada de Q respecto de X, me tendría que dar la carga. Q, ¿cuánto vale? RA. Es decir, que la derivada de RA es 0. La carga en este tramo es 0. No tengo forma de tener otra cosa. El momento acá, esta variación de momento, ¿cuánto es? RA por X. ¿Sí? Entonces, si el momento acá es RA por X, si yo hago la derivada del momento respecto de X, ¿a qué me va a dar? ¿Qué me va a dar RA por X? Si hago la derivada, me queda RA. Si yo me vengo acá arriba, ¿cuánto vale el corte entre este punto y este punto? RA. Y como esto es una variación lineal, ¿no es cierto?, que va a variar de acuerdo a X, entonces, en este tramo, el corte en todo el tramo va a valer RA. Si yo ahora me vengo acá, ¿cómo sería la ecuación? Fíjense cuando nosotros hicimos la ecuación de momento, que le pusimos momento en X, en S2. Dijimos que era RA por X2 menos RA por L menos X2 dividido RA por X2 menos F por L menos X2. ¿Sí? Si yo ahora hago la derivada de eso, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar RA por X2. Si hago la derivada, me queda RA menos F por X2, L menos X2. Hago la derivada, ¿qué me queda? F. ¿Sí? Entonces, el corte en este otro tramo, ¿cuánto va a valer? Va a valer RA menos F.
Entonces se cumple que el corte es igual a la derivada del momento respecto de X. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Lo entendieron todo? Cada día soy mejor profesor, no me cabe duda. ¿Todos lo entendieron? ¿O ya se fueron todos? Se entendió, profe, se entendió. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Pero, qué bien. Bueno, vamos a calcular cuánto vale el momento y el corte en una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. ¿Se acuerdan que yo les decía, ojo, para calcular las reacciones podemos concentrar en el baricentro de la sección, podemos concentrar la carga total P, ¿sí? Pero solamente para calcular las reacciones. No lo puedo hacer si quiero calcular los esfuerzos. Entonces, tenemos una viga simplemente apoyada, con una intensidad de carga P, con una longitud L. Entonces, vamos a calcular. Primero que nada, las reacciones. Si yo tomo momento de P, que es igual a P por L, y está ubicado a la mitad, tomo momento en B, me queda que A vale P por L sobre 2. Y si después tomo un momento en A, me queda que B vale P por L sobre 2. Es decir, P por L sobre 2, bien digo, es la mitad de P grande. Entonces, ya conozco cuánto vale la reacción en A y cuánto vale la reacción en P. Calculemos corte. ¿Sí? Si yo tomo ahora la viga, hago el diagrama por libre, tengo la reacción en A. Entonces, el corte en A, infinitesimalmente a la derecha, ¿cuánto va a valer? Más A sub I. ¿Sí? Q en A vale más A sub I. Si yo ahora me vengo a una distancia X cualquiera, a una distancia X cualquiera, tengo que calcular, voy a tener en esta sección, el corte va a valer la sumatoria de las proyecciones perpendiculares al eje de la viga de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección que yo estoy considerando. Entonces, ¿qué fuerzas tengo a la izquierda? Tengo A sub I menos la intensidad de carga P por la distancia X que separa la sección que yo estoy teniendo del punto A. Luego, el corte Q en X va a valer la reacción en A menos la intensidad de carga P por la longitud X. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Como P es constante a lo largo de toda la viga, esta ecuación A menos P por X, si X vale 0, es el corte ¿en dónde? Si X vale 0, el corte en A. Q en X vale A, RAI. ¿Sí? Si Q ahora, si X, por ejemplo, vale L sobre 2 en la mitad de la luz, fíjense, A valía P por L sobre 2, menos P por L sobre 2, 0. Me da el diagrama 0. Y si yo sigo y me pongo infinitamente próximo al apoyo B, ¿qué voy a tener? Voy a tener la longitud L. Entonces voy a tener A por perdón, que va a valer P por L sobre 2, más P por L. Llego a menos P por L sobre 2.
Si paso infinitamente a la derecha de B, voy a tener la otra reacción, la reacción en B, que vale P por L sobre 2. Entonces esto me da 0. Entonces tengo que la variación de mi corte es una variación lineal. Entonces se cumple que si yo ahora hago, fíjense, la derivada de Q respecto de X, la derivada de A respecto de X, ¿cuánto me da? 0. Menos P por X, la derivada de menos P por X respecto de X, ¿cuánto me da? Menos P. ¿Qué significa? Que el corte es igual, la derivada del corte es igual a menos P, que no es otra cosa que la ecuación que nosotros teníamos acá. La derivada del corte es igual a menos P. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Si vamos ahora al momento, volvemos a la misma. Vamos a la sección que está separada a una distancia X. ¿Sí? Entonces, el momento flector, ¿qué decíamos? ¿Cómo era? Que era la sumatoria de todos los momentos que están, de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección considerada. Entonces, el momento en la sección X va a ser igual a la reacción en A por la distancia X, que va a ser positiva, menos la carga P por X por la distancia X sobre 2. Entonces, me va a quedar que el momento en X va a valer A por X menos P por X cuadrado sobre 2. Esto no es otra cosa que la ecuación de una parábola. ¿Sí? Si a esto nosotros a A lo ponemos que era P por L sobre 2 por X menos P por X cuadrado sobre 2. Esa es la ecuación del momento para cualquier punto X. Si nosotros derivamos esto, si lo derivamos, ¿qué nos va a quedar? P por L sobre 2, ¿sí? ¿Qué es eso? Es A. Y acá nos queda un medio de 2P por X. 2 y un medio se nos va y nos queda P por X. Nos queda A menos P por X, que es la ecuación del corte que nosotros teníamos para la misma sección. Entonces, se cumple de que la derivada del momento respecto de X es igual al valor del corte. ¿Y esto qué nos va diciendo? Fíjense, si este es el valor del corte y el valor del corte, la derivada del momento respecto de X es el corte, quiere decir que este es el valor de la tangente que yo tengo en cada uno de estos puntos. Si yo tomo este valor, este es el valor de la tangente que tengo acá, alfa A. Alfa A va a ser igual a la reacción en A. Si yo tomara el valor acá en la distancia X, bajo, encuentro el QX y ese sería el valor de la tangente que tengo en el punto X. ¿Sí? Cuando llegue acá a este punto, que el momento se me va a hacer 0, ¿sí? Ya vimos por qué, porque el corte era 0, entonces acá el momento, perdón, no se me va a hacer 0. El corte se me va a hacer 0. Quiere decir que la tangente va a ser horizontal.
y por ende este va a ser el punto, si la tangente se me hace horizontal, vamos a tener el mayor valor del momento. Entonces, en ese punto tenemos el máximo momento flector que va a valer P por L cuadrado sobre 8. Entonces, cuando yo tengo una carga uniformemente distribuida, tengo una variación del corte en forma lineal, ¿sí? Y tengo una variación del momento en forma parabólica. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Bueno, acá está calculado cuánto vale el momento máximo en el punto medio. Bueno, vamos a dejar acá porque no les quiero meter la carga trapecial de nuevo en la cabeza porque va a ser, y los momentos pares los veremos el jueves con la cosa. Los voy a remitir al ingeniero Valentini para que sigan con terminen con el práctico 3 de reacciones de vínculo y bueno, si tienen alguna duda de esto o demás, vayan haciendo algunos ejercicios. Ahí en el material que hay en la cátedra hay ejercicios para ir haciendo. Vayan tratando de hacer algunos, cosa de que las dudas que tengan o eso las podamos ir subsanando. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Bueno, a ver. Lo llamamos a don Valentini. Bueno, hasta el jueves entonces a las 8 de la mañana los dejo con el ingeniero Valentini. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Hola gente, muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, no sé si el ingeniero Sanchi les dejó tomar aire o recreo entre medio de estas 2 horas que supongo demoledoras con el tema esfuerzos internos, pero les prometo lo mío es mucho más cortito y es sobre todo repaso de lo que es el final del trabajo práctico 3. Así que en esto, antes ya de meternos en el práctico en sí, aprovecho y les comento, trabajo práctico 2, bueno, la mayoría ya los estamos corrigiendo y han sido devueltos a los grupos con observaciones. Lo que les pido y les
pido para futuros prácticos es mejorar la calidad de presentación. Están mandando representaciones gráficas que no hacen escala, están mandando representaciones gráficas que no le ponen ejes de referencia, están mandando representaciones gráficas que dividen áreas y no identifican las áreas, y después al corregir tenemos que andar adivinando qué es lo que han hecho. Se los comparto a todos porque es bastante repetitivo para los distintos grupos ese tipo de problemas. Prácticos que no vienen con nombres o detalles de los integrantes de los grupos. Gente, les pido por favor que se ajusten a las pautas definidas en la materia, que las tienen en el portal de la cátedra y demás, que construyan los prácticos respetando esos requisitos. Porque hace la presentación, hace a la calidad de prácticos y al entendimiento, y les pido ese esfuerzo porque esta comunicación virtual y demás que tenemos complica mucho más el proceso de contacto entre nosotros y no estamos al lado de ustedes como para poder marcar el práctico o estarle consultando en la medida que falte información. Por eso ayúdennos a llegar con prácticos presentados en mejor calidad. Semana próxima tienen que entregar, o última fecha sería el jueves próximo, para ya entregar el trabajo práctico 3, del cual les pido me avisen si quieren quedarse al final alguno con dudas que tengan en el desarrollo de ese práctico, me lo terminan de plantear. Igualmente ahora vamos a tratar de hacer un par de ejercicios juntos, a ver si están teniendo la gimnasia para determinar reacciones. Si ya se están metiendo en el práctico, en el tema que han entrado, esfuerzos internos y demás, estarán viendo la importancia que tienen la correcta determinación de lo que son reacciones de apoyo, porque justamente son fuerzas que terminan actuando sobre la estructura y que son las que provocan luego efectos sobre esa estructura. Y bueno, con esto les transmito que si tuvieran error en la determinación de los esfuerzos internos, eso después lo arrastran en todo el ejercicio y terminan calculando mal los esfuerzos internos, aun cuando tengan bien comprendido el tema de esfuerzos internos. Por eso yo les había dicho la importancia de entender bien y de sacar bien las reacciones de apoyo. Se les ha compartido información en el material de clase. Fíjense, yo ahora les voy a compartir 2 presentaciones más que ya están subidas al material de clase, donde hay ejercicios desarrollados y ejercicios modelo, donde damos los datos nada más para que ustedes puedan practicar a partir de esos ejercicios. Inclusive, si ustedes desarrollan esos ejercicios propuestos, que son para practicar, y tuvieran dudas al desarrollarlo y quieren enviarlos a las consultas o quieren conversarlos con nosotros en las consultas, con el mismo profesor asignado y consúltenlos porque es material que les estamos dando para que justamente se ejerciten. Los proyectos, o los voy a anticipar, por allá, por el 13 o 14 de mayo, tienen fecha de primer parcial. Los ayudo a planificar lo que se les viene por delante para que se entrenen y lleguen de la mejor forma a esa fecha. Ese primer parcial engloba todo lo que han visto hasta esa fecha, hasta mediados de mayo. Eso es, lo que han visto de prácticos 1, 2, el 3 de reacciones de apoyo, y lo que ya empiezan a desarrollar, que es el trabajo práctico 4, esfuerzos internos.
Con esto les digo que tienen que llevar y tienen que entregar esfuerzos internos que también, el primer parcial, que también tiene en cuenta esfuerzos internos. Entonces, hay muy poco tiempo entre la entrega de ese trabajo práctico 4, la corrección, que se las vamos a dar antes del parcial, pero si ustedes tienen error, bueno, los van a corregir, va a quedar el práctico en proceso de corrección, van a poder rendir, pero el problema es que no tengan bien comprendido esos errores que estén cometiendo y que estén presentados en el práctico, no los estén comprendiendo y van a llegar con temas no bien entendidos al parcial. Por eso les sugiero que, como el trabajo práctico 4 es largo en su desarrollo, porque lo empezamos, hoy día yo les instalo, ya está subido a la plataforma y habilitado el trabajo práctico número 4 para que lo empiecen a desarrollar, es de esfuerzos internos. Entonces, les pido que empiecen a trabajar y si van teniendo primeros ejercicios listos, adelanten esa parte de ejercicio para que le vayamos dando devolución de los resultados y de la revisión para que ustedes, lo que sigan haciendo en el práctico, tengan tranquilidad y seguridad de que lo están haciendo con el tema bien comprendido. A ver, creo no quedarse nada más. A ver, un tema más. Yo les compartí ahí al grupo de WhatsApp una planillita Excel que individualiza a qué profesor tienen que entregar cada uno de ustedes, a qué mail, cada grupo tiene que mandar sus prácticos. El primer práctico se los mandaron todos a la doctora Amani, pero a partir de ahora, y yo ya he recibido algunos de mi grupo, los prácticos nos hemos repartido los grupos entre 3 profesores y fíjense quién le tocan y diríjanse a ese profesor. En particular, el trabajo práctico, el grupo 8 entregó el trabajo práctico número 2 a la doctora Mani, ella me lo reenvió, pero ahora no estoy teniendo contacto, porque no está escrito en el trabajo práctico, de los alumnos que son dueños de ese grupo 8. Entonces necesito que me lo vuelvan a enviar el grupo 8, el trabajo práctico número 2, a mi mail. Estoy refiriéndome a Leighton, Ascurra, Angeloni y Pont. Esa gente tiene que volverme a mandar, por favor, el trabajo práctico número 2 a mi mail. Bueno, antes de meternos en las guías, ¿alguna consulta o alguna duda? Gente, ¿me dan retorno? ¿Hay alguna consulta o duda? No, profe, yo no tengo consulta. Bien. Entonces, paso a compartir y les
Hola gente, ¿me escuchan? Ahí cambié de señal de internet, creo que tenía problemas, no sé si me están escuchando. Sí, ahora sí, profe. Bien, bueno, la verdad que los perdí, no sé hasta dónde habían llegado. Lo que les estaba preguntando es si el ingeniero Sanchí había desarrollado con ustedes Viga-Herbert, lo que eran reacciones en Viga-Herbert. Reitero consulta, ¿desarrollaron con el ingeniero Sanchís reacciones en Viga-Herbert? No, profe. Bien, bueno, entonces vamos a desarrollar en conjunto esto que están viendo en pantalla, que es una Viga-Herbert. Esto es una estructura, en este caso, de 2 tramos, que está constituida en un tramo izquierdo, una primer viga, que están viendo allí, una primer viga que estaría entre A y C, que es donde tienen la articulación, en C, que vincula con un segundo tramo de viga que está entre C y el extremo derecho, que es donde tienen la carga concentrada. Para esta estructura propuesta tienen un apoyo doble en A, o sea, esto restringe desplazamiento vertical y horizontal, un apoyo simple en B y un apoyo simple en D. Entonces, lo que primero tienen que hacer es esto que se muestra aquí, es colocar las reacciones que equivalen a los apoyos que tienen en cada caso. O sea, constituyen el diagrama de cuerpo libre, que es lo que está aquí presentado en la parte superior. En esta gráfica, el apoyo A restringía desplazamiento horizontal a través de la reacción RAX, restringe el desplazamiento vertical a través de la RAI, en B se restringía el desplazamiento vertical RBI, y en C el desplazamiento vertical RDI. En los 4 casos, lo que conocemos son las direcciones de las reacciones, pero desconocemos los sentidos. Por eso hemos asumido un sentido, las flechas las he colocado arbitrariamente, por ejemplo, la horizontal de izquierda a derecha, y las verticales las coloqué todas de abajo hacia arriba. Pero luego, el desarrollo del ejercicio me va a mostrar si los sentidos que asumí eran los correctos o no. Entonces, una vez que tengo esto, lo que me queda son plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, ¿qué dispongo? Estoy en el plano, tengo las 3 ecuaciones de equilibrio que tengo en el plano, pero sin embargo, ustedes están viendo el diagrama, tenemos 4 incógnitas. Entonces, ¿qué herramienta tenemos o de qué nos vamos a valer? De un dato conocido, que es que en esa articulación el momento vale 0. Entonces, porque esa articulación es un mecanismo que sabemos que allí el valor del momento tiene que ser igual a 0. Entonces, de esa forma, de ahí vamos a poder obtener la 4ª ecuación y poder despejar a partir de allí las reacciones de apoyo. Entonces, acá están planteadas las 4 ecuaciones que les decía. Sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, porque es una estructura en equilibrio isostática. ¿Y qué tengo en X? Fíjense, tengo la RAX y recorro toda la viga en toda su longitud y no tengo ninguna otra acción que tenga componentes en la dirección X. O sea, que la única fuerza que tendría actuando sobre esa estructura sería RAX. Eso, ya de esta primera ecuación, váyanse acá, el reemplazando y despejando que ven a la derecha, ya me está dando un primer resultado, que la componente
que RAX va a ser 0 kilonewton, vale 0. Después, sumatoria de las fuerzas en I igual a 0. ¿Qué acciones tengo? La voy recorriendo la estructura de izquierda a derecha. Tengo RAI, tengo por encima, actuando en la estructura, en el extremo derecho, menos P, tengo más RBI y tengo más RDI. ¿Cómo determiné los signos de cada uno de estos términos? A partir de esta convención de signos, que es la convención que recomendamos usar en la materia, pero ustedes arbitrariamente pueden tomar otra convención en la medida en que ustedes nos las pongan con qué convención están trabajando y después saquen a partir de allí los resultados que corresponda según la convención usada. Tercera ecuación de esta segunda ecuación, fíjense que me quedan manifiestas las tres incógnitas en una ecuación. Por ahora no la puedo resolver. Sumatoria de las fuerzas en A, o sea, para todo el sistema en su conjunto, que sería la tercera ecuación que habitualmente planteábamos en las estructuras, la sumatoria de las fuerzas en A es igual a 0, tomo A porque si lo considero en ese punto, anulo dos de las reacciones o dos de las incógnitas, entonces va a ser menos RBI, porque tiene sentido antihorario, por la distancia que hay entre B y A, en sentido normal a la fuerza, o sea, los 6 metros, va a ser menos RDI multiplicado por, en este caso, D. RDI está a 10 metros del apoyo, 6 más estos 4, 2 más 2, por eso es menos RDI por 10, menos porque provoca giro antihorario, y más P por los 12 metros. Esa sería la tercera ecuación, con la cual se me completan las tres ecuaciones de equilibrio que planteo para el plano. Y la ecuación que agrego, que les había anticipado, que en este caso agregamos y que podemos agregar en la viga Herbert, es que yo sé que los momentos, si yo tomo en la articulación, en el punto C momento, de la parte que está a la derecha, el momento tiene que ser 0, o de la parte de la estructura que está a la izquierda, tiene que ser 0. Entonces, acá lo tomé a la derecha porque era más sencillo, tenía menos cantidad de cargas actuando, entonces tomo momento en el punto C del sector de la estructura que está a la derecha de C. O sea que allí voy a tener el RDI multiplicado por estos 2 metros, negativo porque es sentido horario, y va a ser más P por 4 metros. Entonces, de aquí, gente, lo que les queda es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas de simple solución. En este caso, de esta última ecuación, despejan RDI, cuyo resultado les da estos 20 kilonewton. Después, esos 20 kilonewton los reemplazan en la tercera ecuación, y de allí pueden sacar RBI, que les da menos 1333. Y por último, teniendo RDI y RBI, se van a la segunda ecuación, y de allí pueden sacar el valor de RAI, que les da 3,33. Acá lo único que quedaría completar es aclarar que qué significan estos signos que nos han dado los resultados de las reacciones. El de más 333 que me dio RAI significa que el sentido que yo supuse, este sentido ascendente que le di acá en el apoyo A, era correcto, por eso me dio positivo, y por eso yo acá les estoy poniendo esta flechita verde hacia arriba. O sea, esta reacción va a ser de dirección vertical y de sentido ascendente. Después, en este segundo caso, RBI, yo acá cuando empecé el ejercicio la supuse en sentido vertical ascendente, pero acá me dio negativo. ¿Qué significa negativo? Que es sentido contrario al que yo había supuesto.
Entonces, por eso, RBI va en sentido hacia abajo. Y por último, RDI va a ser los 20 kilonewton positivo, y por eso el sentido vertical ascendente o la flechita hacia arriba. ¿Se entendió, gente, las 4 ecuaciones o por qué apareció esa cuarta ecuación y cómo se resuelve la viga Herbert? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Excelente. Otro camino de solución para la misma viga Herbert es que... Profe, se le escucha mal. Bien, más pausado, no tengo mejor posibilidad de mejorarle señal. Avísenme si se entrecortan o pónganme algún mensajito. Otra posibilidad de resolver una viga Herbert es transformar esa viga Herbert en vigas equivalentes simples. ¿Cómo sería esto? Para la misma estructura que tenemos, ¿recuerdan el ejercicio? Dos tramos de viga, donde había una viga simplemente apoyada a la izquierda y después un segundo tramo donde había una articulación y un apoyo simple en D. Eso mismo pueden transformar en una viga simplemente apoyada en el tramo derecho y otra viga simplemente apoyada en el tramo izquierdo. Y desagregar esa estructura o viga Herbert en el 2 simple. ¿Cómo sería eso? ¿Y por qué yo transformé lo que era la articulación del punto C para el segundo tramo en un apoyo móvil? Porque cuando esa articulación existe y está formando y está vinculándola a la estructura de la viga izquierda, esa viga está en equilibrio, y al estar en equilibrio, todos sus puntos están en equilibrio y por lo tanto no se desplazan. Y lo único que permite esa articulación que había en C son los giros en C, pero no permite los desplazamientos verticales y horizontales. Entonces, fíjense, cuando la saqué para arriba y la puse arriba, ya eliminé la articulación y puse ese triangulito en el extremo de esa primer viga que pongo por encima de C, ese triangulito equivale a un apoyo doble, que me restringe desplazamiento vertical y horizontal. Por eso aparecen las RCX y RCI. Entonces, al tener esa viga, yo puedo resolver esa primer viga, y cuando saco las reacciones RCX y RCI de esa primer viga, con esas cargas, en sentido contrario, cargo la segunda viga, la que tengo abajo, la que está entre A y C. Entonces, de esa forma, resolviendo dos vigas simples, voy a llegar a los mismos resultados que hemos llegado anteriormente o que vieron acá, estos resultados que cuando las resolvimos como todo un conjunto. Eso se los quería explicar, lo van a ver desarrollado en el libro de Llano, y por delante en esta guía también se ha puesto un ejemplo de una estructura desagregada. Después, este es otro caso, mismo tipo de estructura, nada más que se los he simplificado y puesto todo en esta única hoja, donde, ¿qué cambió? Antes tenían una carga actuando en el extremo y ahora tienen una carga uniformemente distribuida en toda la longitud. Entonces, acá las reacciones, los apoyos vuelven a ser apoyo doble en A, simple en B y simple en D. Están puestas en amarillo las reacciones que provocan sobre la estructura o a las que equivale cada apoyo, y entonces están planteadas las mismas 4 ecuaciones. No lo sigo, ustedes síganlo después tranquilos en el desarrollo. En vez de actuar P o donde iba P, ahora actúa la carga Q. Y cuando aparecen estos paréntesis en cada ecuación, es que la están multiplicando por la longitud o la distancia total en donde actúa esa carga Q. Y lo mismo cuando calculen momento, van a sacar
el Q por la longitud más la distancia que hay entre el baricentro de esa carga y el punto donde estén tomando momento en cada caso. De allí que verán, en este caso dieron todas las reacciones positivas, ya mirando los resultados, y estos resultados, todos, RAX sigue cero, obviamente, porque la carga Q actuando no tiene componente horizontal, y después, en este caso, las 3 reacciones dieron positivas, o sea que las 3 reacciones están actuando en sentido vertical ascendente. Y acá, misma estructura, nada más que les quise mostrar para que tengan de referencias ejemplos con distintos tipos de carga, con carga distribuida, una carga concentrada horizontal que actúa en el punto D, y una carga y un par o momento que actúa de 10 kilonewton por metro en el extremo derecho de la viga derecha. Esto es exactamente lo mismo, las mismas ecuaciones planteadas, nada más que tienen en cuenta este tipo de acciones. Véanlo después tranquilo y si necesitan cualquier consulta nos avisan. Esto es extraído del libro de Llano, donde van a ver, en este caso, una viga Gerber constituida por 3 tramos, un tramo que va entre A y H, una primer viga que tiene apoyo doble en A y simple en B, y en el punto H tiene una articulación, una segunda tramo de viga que va entre H y K, en donde tanto en H como en K están articulaciones entre cada chapa, y en C hay un apoyo simple, y el último tramo sería la articulación que tienen en K y la viga y el apoyo simple que tienen en B. Entonces, con el mismo razonamiento que les dije yo cuando les explicaba esto, por qué había transformado la viga Gerber en 2 vigas simples, en este caso, ustedes que tienen 3 tramos de viga, hemos descompuesto esto en 3 vigas simples. Empiezo por el extremo derecho, entre K y D, tengo la primer viga simple, donde en K tenía la articulación, la he transformado en un apoyo doble. Fíjense que en la viga que está arriba, acá es un circulito, una articulación, y cuando viene abajo, se transforma ese K en esa viga chiquita como un apoyo doble, desplazamientos verticales y horizontales. Fíjense, ahí está planteado por debajo de esa primer viga izquierda la solución de eso, o sea, esta carga vertical lo va a producir la reacción D y la reacción, el vector K que sería la reacción en K. Y como esta F3 es vertical, no hay componente horizontal. Fíjense, acá tengo K, después ese K invertido, o sea, en igual magnitud, pero con sentido contrario, es el que me sirve para cargar el segundo tramo que estaría entre la articulación H y la articulación K. Por eso vengo y transformo esa segunda viga, o me aparece la segunda viga, que está con un apoyo doble en H, un apoyo simple en C, y esa es la segunda viga que la resuelvo y me da en correspondencia los H y los C que tengo acá. Y por último, con este H invertido cargo el tercer tramo de viga. Ese es el mecanismo o el razonamiento, que es otro camino para darle solución a una viga Gerber. Las ecuaciones que en este caso se plantearían están en cada caso propuestas como para resolver cada una de las 3 vigas. O sea, si ustedes plantean, se los hago solo para la primera viga que está acá, la viga 3,
si plantean los momentos en D igual a 0, los momentos en K igual a 0, van a poder sacar respectivamente estos vectores K y D que están acá, van a poder conocer la magnitud y el sentido. Y así para el resto de las vigas. Así que hasta ahí llega lo que se les da como material, como estructuras de vigas Gerber resueltas. Ustedes en el práctico también tienen que resolver reacciones en vigas Gerber y nos avisan si tuvieran dudas. Acá está un ejercicio propuesto, o distintos ejercicios propuestos para que ustedes, si quieren, practiquen y nos avisen si tuvieran consulta. En este caso, es una viga Gerber, de nuevo, de 2 tramos, pero en este caso, el tramo entre A y B tiene un empotramiento en A. Y el tramo, y la segunda viga, la de la derecha, que está articulada en B, tiene un apoyo simple. Carga uniformemente distribuida, concentrada y horizontal. Fíjense si lo pueden resolver. En este caso lo que van a tener que sacar es la reacción en C, y acá la reacción horizontal, vertical, y el momento que tienen en este empotramiento en E. Este es otro ejercicio propuesto, y tienen más ejercicios donde se los complico bastante, con otros ejercicios donde también esto es una viga Gerber, constituida por 2 tramos, nada más que hay un tramo inclinado entre A y C, que en C tienen una articulación, y después tienen un tramo horizontal. Entonces acá van a estar practicando viga Gerber, y van a estar practicando también el concepto de viga inclinada. Les sugiero que desarrollen este ejercicio, practíquenlo, porque es un ejercicio bastante completo desde lo conceptual para determinar reacción. Y acá es otra propuesta del mismo tipo de estructura, nada más que con otra solución de carga. Y ¿quedan dudas de viga Gerber o algo que me quieran consultar de este tema? No, profe. Entonces, yo tengo una. Adelante. Una carga distribuida, entonces la podemos, no es necesario dividirla a ambos lados de la articulación, digamos, en el primer ejemplo que estaba sobre toda la viga. Vuelvo al ejemplo. Mirá, recorrámoslo junto a este ejemplo y analicémoslo. Vamos al planteo de las ecuaciones. Sumatorio de la fuerza en X es fácil. La única fuerza horizontal que tenés sobre toda la estructura es la R a X igual a 0, y por eso el resultado dio 0. Saltemos y vamos concretamente a lo que me pregunta. En sentido vertical, primero tengo la R a I, la supongo vertical ascendente, y aparece el segundo término que le pongo negativo, porque las cargas Q van hacia abajo, y yo tengo en mi convención de signo que las cargas que van hacia abajo van a ser negativas, por eso le pongo el negativo acá, y lo multiplico por este paréntesis. Fíjate, va a ser Q por 6 metros, más 2 metros, más 2 metros, más 2 metros. O sea, el Q por los 12 metros que tengo en total de longitud va a ser la carga vertical equivalente que me provoca esta carga Q a lo largo de toda la estructura. Después me aparece el RBI y el RDI. Esto en esta segunda ecuación. Vamos al planteo de los momentos en A. Fíjate, menos RBI por 6 metros. Menos porque esta reacción vertical, como yo le puse la flechita para arriba, cuando gire respecto al punto A, me va a girar en sentido antihorario. Mi convención de signo me decía antihorario negativo, por eso entró negativo. Después, menos RDI, menos otra vez negativo porque me provoca un giro antihorario, y el brazo que tiene RDI respecto al punto A son los 10 metros, 6 más estos 4 que tengo acá, 2 y 2, me son negativos.
Y ahora vamos, queriendo responder a lo que me consultaba. En este caso, va a ser Q, esta carga de 1 kN por metro, multiplicada por el total de la longitud, los 12 metros, por 6 metros. O sea, desde el baricentro de todo este gran rectángulo de la carga Q, tengo 6 metros desde ese baricentro hasta el apoyo A. Entonces, la carga Q me produce un giro horario, por eso entró positiva, que vale Q por 12 por 6. Y por último, y conviene que veamos esta última ecuación, fíjate, cuando planteé momento del sector de estructura que estaba de C a la derecha, que tenía que ser igual a 0, tengo nada más que este tramo que está entre C y el extremo derecho de la viga derecha. Entonces, en ese caso va a ser R menos R de I por 2 metros de sentido antihorario, y fíjate acá entra cómo entra el Q. Q sigue siendo el mismo, el de 1, pero en este caso, como estamos considerando solo el tramo que está entre C, la segunda viga, el tramo que está entre C y el final de la viga a la derecha, tengo Q por 4 metros y multiplicado por 2 metros, que es la distancia de este último rectángulo, de esta última viga, respecto al punto C. Sí. Así que espero con eso responder, y fíjate cómo, de acuerdo a donde estoy trabajando, voy tomando toda la carga Q o una parte según corresponde. Bien, gracias. No, excelente. No sé si hay otras consultas de Herbert, igualmente si les quedan dudas, o en la consulta o al final de la clase me avisan. Yo lo que quería... Esa guía que acabo de mostrarle está toda puesta en el material de la materia, y véanla en detalle, y bueno, y las dudas nos avisen. Vamos a pórtico. Acá les comparto la presentación que está subida a la guía de pórticos. Primero, acá están viendo distintas soluciones de pórticos. Entiendo que todo esto lo han estado de pórticos isostáticos. Lo han estado revisando con o han visto qué condiciones son para que el pórtico sea isostático. Pero yo quiero bajarlo. ¿Qué pasó acá? A ver. Ahí está. Fíjense este primer ejercicio que les traigo acá. Es un pórtico que está con un apoyo doble en un extremo izquierdo y con un apoyo simple en la parte inferior derecha. Tiene una carga horizontal P1, tiene una carga U uniformemente distribuida y en sentido vertical a lo largo de toda la viga. Tiene ese pórtico un voladizo, que es esta carga P2 que tienen aquí en el extremo. Entonces, en función de eso, los datos de este ejercicio es que tienen esa carga horizontal de 50 kN, la P2 de 20, y que la carga Q vale 5 kN por metro. Y ahí está la geometría de cuánto vale L y H. En función de eso, lo que ustedes tienen que hacer en todos los ejercicios es, por un lado, analizar la isostaticidad. O sea, todo este pórtico, con este voladizo, que es una estructura y donde estos nudos en la parte superior son nudos rígidos, es como una gran chapa que está en el plano, a la cual le tienen que restringir 3 grados de libertad. En este caso, esto queda resuelto o atendido con la existencia de un apoyo doble en este apoyo izquierdo y un apoyo simple en este apoyo derecho. Restringen los 3 grados de libertad y son vínculos eficientes. Por eso, es la primera verificación que hacen de la estructura, y es correcto lo que tienen hecho. Después, lo segundo que hacen es este diagrama que tienen acá, es el diagrama de cuerpo libre. Reemplazan el apoyo izquierdo por las reacciones
que ese apoyo restringe, y aparece la RAX y la RAI, y el apoyo derecho por la reacción RB. Y a su vez las cargas ponen en evidencia P1, la carga Q distribuida la pueden seguir dejando como Q distribuida o ponen una Q puntual equivalente actuando en el baricentro de esta carga distribuida. Y la carga P2 que teníamos de dato en el ejercicio. Lo que queda por delante es el planteo de las ecuaciones. Volvamos. Si recordamos la estructura, acá tienen más RAX más P1. Si volvemos a la estructura, la miramos, para este diagrama de cuerpo libre, ustedes tienen RAX y P1, los dos con el mismo sentido horario de izquierda a derecha, y por eso aquí en la ecuación han entrado los dos positivos. La segunda ecuación, más RAI menos Q menos P2 más RBI. Si vienen al diagrama, fíjense, en sentido vertical, en el sentido de las Y, tienen más RAI menos Q menos P2 y más RB, que es lo que pusieron, en esta segunda ecuación. Ahí está. Y por último, la tercera ecuación es planteando momento. Fíjense, si volvemos atrás, va a ser, tomamos momento respecto al punto A, entonces va a ser P1 por la distancia que tienen acá en este tramo vertical. Sentido de giro horario, entonces les aparece en la ecuación P1 por H sobre 2, porque H era todo, la distancia que hay entre P1 y este apoyo es H sobre 2. Después tienen Q por L sobre 2, fíjense, más Q por L sobre 2. Después tienen más P2 por la distancia de L más L sobre 3, que lo tienen acá, P2 por 4/3 de L. Y menos RB por la distancia que tienen L. De esa forma, tienen planteadas las tres ecuaciones de equilibrio con las tres incógnitas, y de ahí pueden ya desarrollar, resolver, y en este caso está recuadrado. Y fíjense que luego en el ejercicio lo que se termina colocando, bueno, o los signos me terminan indicando si yo los sentidos que adopté eran los correctos o no. A ver, acá hay con mejor presentación, les diría, está propuesto un pórtico que está constituido por un tramo de una columna, un tramo vertical de estructura que está entre el punto A y el punto C. Y luego, el punto C es un nudo rígido, y entre C, acá tiene el apoyo B, que es un apoyo simple, y bueno, y finaliza la estructura con este voladizo que habría desde B en adelante hacia la derecha. Esta estructura está sometida a carga uniformemente distribuida, vertical, descendente, a lo largo de toda la longitud de la viga superior. Está sometida a una carga P concentrada horizontal en el extremo derecho de esa viga, y está sometida a un par M de 20 kN metro. Entonces, para esta estructura, otra vez, la estructura que está en azul, toda esta estructura columna-viga, es una única chapa rígida. Esta chapa rígida está en el plano, 3 grados de libertad, quedan restringidos por las dos restricciones que provoca el apoyo A y una restricción que provoca el apoyo B. Están dibujadas en amarillo las reacciones equivalentes, y entonces aquí, misma convención de signos que venimos aplicando en todos los ejercicios, planteo las tres ecuaciones, estoy en el plano. Sumatoria de las fuerzas en X, veamos, igual a 0, igual a... ¿Qué reacción pongo en evidencia? RAX, positivo, porque va hacia la derecha, estoy asumiendo inicialmente ese sentido. P, ¿por qué? Porque P también va hacia la derecha. Después, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tengo? RAI, positivo porque va hacia arriba, menos Q,
¿Por qué? Por 6 metros. Acá, recuerdo que me preguntaba, acá fíjense, hago el Q por el total de la longitud, que son los 6 metros para 2, y estos 2 metros que están acá. O sea, Q por los 8 metros. Y más RBI, porque les he supuesto sentido ascendente. Última ecuación, sumatoria de los momentos en A igual a 0, tomo un momento de todas las acciones que actúan sobre la estructura, entonces voy a tener por un lado menos RBI, porque me provoca un giro antihorario por los 6 metros, más el momento, porque un par se traslada en igual magnitud a cualquier punto de la estructura, lo tengo y tiene esta flechita, este par que yo les coloqué acá tiene una flechita cuyo sentido de giro es horario, y los horarios, fíjense en la convención, los hemos considerado positivos, por eso este término entra positivo. Y por último tengo Q por los 8 metros, o sea, la longitud total del rectángulo donde actúa la carga Q, multiplicado por 4 metros, que es la distancia entre el baricentro de este rectángulo y el punto A. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, despejo, saco resultados, acá están los valores como para que ustedes los verifiquen, y allí encuentran los signos. Fíjense, yo cuando dibujé acá en la estructura puse una RAX de sentido de izquierda a derecha, sin embargo, el resultado me dio negativo, lo que me indica que la verdadera reacción está actuando en sentido contrario al que inicialmente supuse. La RAI, yo la supuse inicialmente vertical ascendente. La respuesta me dio menos 0,67, o sea, me dio negativo. Entonces, quiere decir que yo tengo una reacción vertical cuya magnitud es 0,67 y cuya flechita va hacia abajo, es descendente. Y el RBI la supuse ascendente y me dio positivo, por eso me queda esta flecha ascendente. Ahí tienen un ejercicio de un pórtico sencillo, simple, de 2 tramos, pero con todo tipo de carga y que puede servir de ejemplo para que usted practique. Acá no se los voy a resolver, está tomado del libro de Llano. En este caso es un pórtico con un apoyo doble en este apoyo A, un apoyo simple en este punto E, y a su vez tiene un tramo de una en este caso vertical entre A y B, una viga inclinada entre B y C que se extiende en un voladizo entre C y D, y luego la columna derecha es una columna inclinada, un ángulo alfa entre C y E. Entonces, como cargas están actuando las cargas uniformemente distribuidas en sentido vertical, descendente, en este caso las llama P minúscula, y una carga de variación lineal distribuida, pero de variación lineal entre B y A, donde vale 0 en B y PA acá a la base de la estructura o donde está el punto A, y entonces, a partir de allí, y acá creo que se muestra y se ejemplifica y responde a lo que alguien me preguntó respecto de cómo se consideran las cargas distribuidas, si se consideran por tramo. Fíjense cómo se ha agrupado la carga distribuida en distintos tramos por conveniencia para luego ir tomando los momentos y las reacciones. Y por eso, fíjense, esta P1 que está puesta acá en el triángulo equivale a la resultante de todo este triángulo que tienen acá. Y ahí está calculada cómo se determina esa resultante. P2 es la resultante del rectángulo que está en derecha. Y P3 es la resultante que está para este tramo de voladizo. Entonces, ahí ya tienen transformado este sistema de cargas distribuidas en un sistema de cargas de 3 cargas concentradas, P1, P2 y P3. Y a partir de allí, lo que tienen que es plantear las 3 ecuaciones de equilibrio. En este caso, está planteada la sumatoria de los momentos en A, la sumatoria de las X y la sumatoria de las Y.
y de ahí están en condiciones de despejar o sacar las tres reacciones de apoyo que existen sobre esta estructura, que van a ser A sub X, A sub Y y RE, que la ha llamado acá. Profe, Señor. pregunta, en la fuerza P1, ¿no sería por 1/3? P1. Está ubicada en el baricentro, ¿o no? PA, no, está correcto puesto, pero te indico lo que vos estás indicando se refiere a otra cosa. El P1 es la resultante. ¿Y qué es la resultante? Es la resultante de ese triángulo. Ese triángulo es la base, que es PA, fíjate, la carga chiquita, P chiquita, A, P minúscula, A, que es la que tenés en la base a la altura de A, por las coordenadas IB menos IA. IB va a ser la altura de esa columna entre A y B, y IA vale 0 si considerás el sistema de referencia cuyo origen lo aplicás en A. ¿Me seguís? Sí, Entonces lo que está sacando es el área de un triángulo que es base por altura sobre 2. Ahí está bien aplicado el 2. Y lo que vos quisiste indicar, y está muy bien lo que afirmaba, es cuando después saqués momento, fíjate, cuando se toma momento en A y multiplica, ese P1, que ahora ya el P1 que está entrando es el P1 resultante, cuando lo multiplica por la altura, que es el IB menos IA, o sea, en realidad es la altura entre A y B, lo divide por 3. Y ahí es donde está lo que vos señalaste, se divide por 3, porque eso está actuando, vos ya estás tomando momento respecto de A, y eso está actuando en el baricentro de ese triángulo que está al tercio de la altura. O sea, el tercio que vos quisiste destacar lo tenés en el primer término donde estás calculando los momentos. Fíjate que este lo dividiste por 3, y después cuando ya pasaste, por ejemplo, cuando tomaste P2, acá va dividido 2 porque es el baricentro de este rectángulo que tenés acá en la parte de arriba. Así que creo que eso lo aclaro, responde. Sí, está bien, gracias. Después otro ejercicio que tiene su complicación y que yo los aliento a que estos ejercicios que les hemos propuesto, que tienen reacciones determinadas, también después lo practiquen para estas mismas estructuras, resolviendo esfuerzos internos. Fíjense, esto es un pórtico triarticulado. Está tomado también del libro de Llano. Un pórtico que en el punto A está articulado, en el punto D está articulado y en el punto C está articulado. Entonces, también es un isostático, tienen dos chapas, cada chapa en sí misma tiene 3 grados de libertad en el plano, o sea que si entre A y C tienen una chapa, tendrían 3 grados de libertad. Entre C y D tienen una segunda chapa, estas dos chapas, si estuvieran sueltas en el plano, tendrían 6 grados de libertad, tendrían 6 incógnitas. Pero cuando ustedes las vincularon entre sí con esta articulación en C, esta articulación lo único que permite es girar libremente, pero no permite que se desplacen las chapas entre sí. Entonces eso le restringió 2 grados de libertad. O sea, recién decíamos tenemos 6 grados de libertad con dos chapas, pero con la articulación en C ya saqué 2 grados de libertad, me quedaron 4. Ahora, tengo que plantear 4 ecuaciones. Esto, les recuerdo, mismo razonamiento que hicimos para la viga Herbert. ¿Qué voy a plantear? Las 3 ecuaciones de equilibrio para el sistema en el plano, y le voy a sumar una cuarta ecuación considerando que el momento del tramo izquierdo que tengo de la articulación hacia la izquierda o de la articulación hacia la derecha, o sea, tomo una sola parte de la estructura, la parte izquierda o la parte derecha, tiene que ser igual a 0. Y es lo que está planteado aquí abajo y así está resuelto. Si ven este desarrollo que estaba por debajo y que ya se los dejo para no hacerle largo y tedioso esto, tienen por las 3 ecuaciones que están abajo son las ecuaciones de equilibrio en el plano.
si lo ven, la sumatoria en A, la sumatoria en X y la sumatoria en Y. Esas son las tres ecuaciones típicas que venimos planteando. Y la primera que está acá arriba es la sumatoria de los momentos en C del sector de estructura que está a la derecha. Y como acciones son estos pares de magnitud menos M y M que tienen acá, después es lo que tienen planteado y que, desarrolladas estas ecuaciones, les permiten calcular las 4 incógnitas que son justamente las reacciones en los apoyos A y D, que son A sub X, A sub Y, D sub X y D sub Y. Esto, si luego lo resuelven en cuanto a esfuerzos internos, es interesante que este ejercicio también lo desarrollen en cuanto a esfuerzo interno. No sé si hubieran dudas o hay algo que no entiendan por la aparición de estos pares, me avisen. Profe, una pregunta. Sí. Al verificar, ¿puede suceder que al verificar la isostaticidad no se verifique? ¿O siempre se va a verificar en estos casos? No, puede ser que se te proponga un ejercicio y no se verifique la isostaticidad, o sea, que sea hiperestático o que algunos de los, o hipostático, o sea, que tenga algún vínculo que no sea eficiente y en ese caso la estructura giraría y no estaría en equilibrio. Entonces, en general, los ejercicios que le damos nosotros en estabilidad 1, como tenemos que trabajar con estructuras isostáticas, son ejercicios en los que adrede le estamos haciendo cumplir esa condición de isostaticidad, porque son las herramientas que le estamos dando en esta altura de la carrera. Pero sí es conveniente que entiendan bien todo el tema de apoyo y comprendan bien cuándo es una estructura isostática, cuándo es hipostática y cuándo es hiperestática. Y en función de eso, en cada caso verifique. En este caso, en este ejemplo, tenés dos chapas, una chapa primera entre A y C, que tiene la columna y la viga horizontal, la ABC, eso es una primera chapa, que está articulada en A y articulada en C, y una segunda chapa que las vincula entre sí, que sería la que hay entre C y D, donde también está articulado en D. Bien, profe, me quedó claro. No, excelente, y además tranquilo que es un tema que vamos a ir recorriendo a lo largo de toda la materia, cuando veamos otros temas, reticulado, cables y demás, y justamente se les va a estar poniendo en evidencia si son estructuras isostáticas o no, y bueno, y en qué caso, fíjense, en este caso, los estamos, tanto en las vigas Gerber, o cuando aparecen este tipo de estructuras, aparecen más incógnitas que las que pueden resolver en el plano, pues disponen de 3 ecuaciones, pero les están apareciendo herramientas que son datos que ustedes tienen en el ejercicio, que es que, por ejemplo, en la articulación los momentos tienen que ser 0, y eso les da la cuarta posibilidad, o la cuarta ecuación que les da para poder sacar esa cuarta incógnita. Y luego, muchachos, suerte con los ejercicios propuestos. Este es un pórtico también de 2 tramos, nada más que en este caso entre A y 1 es una columna, una viga, que en ese caso está empotrada en A, y luego entre el punto 1 y el punto B hay un segundo tramo, que sería una articulación en el punto 1 y un apoyo simple en el punto B. Entonces, en este caso, bueno, tienen de dato la carga concentrada de 4 toneladas acá en el nudo y carga uniformemente distribuida entre 1 y B. Acá se les ha dado ya los resultados del ejercicio, lo tienen en estas reacciones que están calculadas acá, pero los desafío a que planteen las ecuaciones y fíjense si llegan a estos mismos resultados.
Y otros ejercicios por si quisieran practicar. Este fue tomado en uno de los finales, donde también se pedieron esfuerzos internos. Un pórtico que es una L, lo que está en azul, que tiene carga uniformemente distribuida abajo en la viga horizontal que hay entre A y B, y luego en el tramo vertical, esa columna, tiene una carga concentrada en el extremo de 10 kN y un par en la cabeza de esa columna. También, fíjense cómo plantearían, porque es lo mismo, están en el plano, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, 2 en A y 1 en B, y fíjense cómo plantearían para calcular la reacción. O otra alternativa de pórtico a resolver es esta, también 2 tramos, y nada más que cambiaron el tipo de acciones que actúan. Y por último, les proponía para que practiquen un pórtico diferente, donde acá tienen un empotramiento en A, una articulación en el nudo, que se ha hecho coincidir a propósito con el nudo, y un apoyo simple en C. Y bueno, misma consideración para resolver la estructura. Esto tiene, o si entendieron vigas Gerber, y el concepto de descomponerlo en una viga, y después las reacciones que sacan de esa viga se la trasladan a la otra, es lo que tienen que terminar haciendo acá entre la viga horizontal, sacar las reacciones en B, y luego con esas reacciones invertidas cargar la columna para sacar las reacciones en el empotramiento. Gente, de mi parte, no tendría yo más que compartirles, así que vuelvo acá queriendo dejar de compartir y poder verlos nuevamente. A ver si me deja, ahí está, creo que aparecí y me están viendo. Avísenme, no sé, si hay, no sé por qué no me deja compartir, bueno. Ahí estoy. ¿Quedaron dudas o atento a las consultas que puedan haber, gente? No, Profe, yo solo no tenía tengo dudas. una duda respecto a la corrección del TP2. Cuando Bien. se refiere, profe, a que hagamos los gráficos a escala, por ejemplo, tomaríamos un cuadrito, digamos, de la hoja cuadriculada, 10 milímetros, así lo vamos haciendo. El aclarando. hacer escala es darle proporción a lo que están haciendo, porque, por ejemplo, recuerdo, un grupo me presentó ese muro de contención, que es el primer ejercicio, y usó una escala en sentido horizontal, y después no le alcanzaba la altura donde estaba haciendo el dibujo en la hoja, y usó otra escala en sentido vertical. Entonces estaba totalmente deformado. Entonces, gente, si van a usar una escala, respeten esa misma escala para un sentido horizontal y vertical, cosa que haya proporcionalidad en lo que les está dando. Sobre todo porque estamos en este segundo práctico trabajando con formas geométricas, y lo que queremos es que estén mostrando la geometría de esas figuras de las cuales están determinando, por ejemplo, los baricentros. Por ejemplo, en todos los casos determinaron el valor de los baricentros, pero creo que había un grupo que lo había puesto, ponían los números, los resultados, pero no dibujaban el baricentro en la estructura, en la sección donde estaría ubicado. Eso, si llegaron al final del ejercicio y lo obtuvieron, si quieren en el mismo dibujo, para no repetirlo, pero pongan el baricentro donde está ubicado. Esas son correcciones menores, pero para que haya calidad de presentación y a su vez para que se vea que están entendiendo el tema conceptualmente. Y el ubicar el baricentro en la sección tiene por objetivo que ustedes mismos se estén dando cuenta dónde cae ese baricentro y
y capaz que tienen errores o lo que sea y puedan estar viendo, por ejemplo, si tiene simetría y cuando lo dibujan no lo están poniendo en ese eje de simetría, es que probablemente tengan algún error. Entonces, ese es el tipo de corrección que les pido realicen el práctico número 2 y lo devuelvan. Bien, profe. Y los gráficos, por ejemplo, en mi grupo hay que hacer, digamos, rehacerlos. ¿Lo haríamos, digamos, todos los gráficos en una hoja aparte o lo hacemos No es hoja aparte. En la misma hoja donde venís desarrollando el ejercicio, pones el gráfico y a continuación el desarrollo. Algo similar, ¿viste? Como te acabo de presentar en cualquiera de estos, que está la gráfica de la viga y por delante está el desarrollo. Lo mismo, sencillo, sin complicarlo, pero con mejor calidad de presentación. Bien. Gracias, profe. A eso se refería y sobre todo para que lo traten de respetar en el resto de la materia. Y a su vez, porque ahora ya se empiezan a meter en temas, ya ustedes han estado viendo con el ingeniero Sanchi, que la representación gráfica empieza a tener mucho peso en lo que ya están viendo, todo lo que son diagramas de momento, diagramas de corte y demás, y ahí es muy importante que empiecen a utilizar la escala porque van a ser diagramas que les van a permitir comprender cómo son las leyes de variación de esos esfuerzos internos, de momentos, cortes, normales, a lo largo de toda la viga, porque ustedes, como vieron con el ingeniero Sanchi, eso lo determinan solamente en puntos singulares, y después entre esos puntos hacen uniones asumiendo que tienen variaciones lineales, cuadráticas, etc. Entonces, el hacer los gráficos a escala y demás, les va a permitir mostrar que ustedes están entendiendo el tema y a su vez a nosotros que los tenemos que corregir, nos va a ayudar a ver que lo están comprendiendo. Y sobre todo porque eso es evidente cuando no entienden el tema, le escapan a las leyes de variación, o cuando hacen una parábola, que nos pasa mucho en los parciales, en los finales y demás, vemos que las hacen con sentidos invertidos y demás, es que justamente no están entendiendo el tema cuando ocurren ese tipo de cosas. O sea que la representación gráfica, cuídenla a lo largo de toda la materia. No sé si hay más o si quieren ya quédense los que vayan teniendo dudas puntuales, el resto pueden irse descolgando y solo estén atentos, está ya liberado o subido al aula lo que es el trabajo práctico 4, así que además de terminar el trabajo práctico 3, ya pueden empezar a trabajar con esfuerzos internos en los primeros ejercicios. Y las dudas, estamos atentos en las consultas. Gracias por la clase, Muchas profe. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. No, gente, buenas tardes. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, gente. ¿Queda alguno en línea, gente? ¿Me avisa o también me descuelgo?